Yo me siento feliz y lo que me motiva es poderle servir a una persona. Estoy en un barrio, por ejemplo, este lunes, si vamos a ir a un barrio como la Divina Pastora, poder llegar e impactar. A veces gracias a Dios y a la oportunidad también del trabajo, pues podemos impactar no a una, sino a una decena de familias o a cientos de personas. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bueno, hoy estamos con un invitado muy especial en este programa para iniciar todo lo que es estas charlas que se van a hacer por medio de las redes sociales. David Alvarado Muñoz, quien es una persona muy conocida en el ámbito de las redes sociales de Cúcuta, empresario, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, hablando de diferentes temas y además también ha trabajado por la ciudad. David, bienvenido precisamente a esta nueva sesión, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos hablar un poco de quién es David Alvarado Muñoz. Cuéntenos un poco de su historia, cuéntenos quién es precisamente esta persona que está trabajando muy silenciosamente, trabajando por Cúcuta. Muchas gracias, Mauricio, y a todos los que nos acompañan. Efectivamente, David Alvarado Muñoz, este espacio en particular tiene mucho que ver conmigo. Hace unos días hacía un video en TikTok, justamente acá al frente en el Parque Colón, porque acá, antes de que funcionara la biblioteca pública, funcionó lo que hoy en día conocemos como el IDS. Y mi mamá fue una empleada pública toda la vida, Mauricio, desde que se graduó del colegio hasta que se pensionó del IDS, pero cuando funcionaba acá yo era niño. Entonces tengo unos recuerdos en las tardes casi siempre, a esta hora, llegando con mi papá, con mi hermano, teníamos un carrito Renault 12 color naranja, lo tuvimos mucho tiempo, a recoger a mi mamá tipo 6 de la tarde, y posteriormente este lugar pues se convirtió en lo que es hoy la biblioteca pública. Mi abuela materna, usted que conoce mucha parte de mi familia, mi abuela materna vivió a media cuadra acá de la biblioteca pública, entonces gran parte de mi niñez, digamos que crecí entre Guaymaral, donde estaban mis abuelos paternos, ahí tengo gran parte de mi infancia, pero también muy cerca acá a este lugar en el barrio La Playa, donde estaban mis tíos, mi abuela. Finalmente tengo la oportunidad de escoger una carrera profesional y ahí yo tenía algo que me acompaña siempre, ¿no? O sea, que nos gusta el fútbol y cuando estábamos pelados tuve la fortuna que mi papá me acompañaba a los partidos en la tarde y yo no entendía, digamos, cuando tenía 12, 13 años por qué mi papá y dos más estaban ahí en la tribuna y los demás trabajando, ¿no? Un día cualquiera, 4 de la tarde, yo decía, ¿pero qué pasa? Y luego entendí que mi papá era una persona independiente que había creado empresa. Él decidió crear el año 91 Kiwi, que hoy en día sigue funcionando gracias a Dios y al trabajo duro de mis padres, hoy en día con el liderazgo de Rafael, mi hermano. Y entonces empecé a pensar de que qué interesante ser empresario, qué interesante tener, digamos, generar empleo y empezar también a aportar un poco más a la sociedad. Con esa idea en mi cabeza, pero también viendo que me gustaba mucho el tema social, decidí estudiar economía, y es cuando me formo como economista en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Y la gente con la que estudié, mis amigos de la universidad, que son de muchas partes del país, allá en la Nacional, me conocen y saben que siempre hablaba de Cúcuta con mucho cariño. Siempre cuando llegaba de vacaciones llegaba con pastel de garbanzo. Cuando cumplía años mi mamá me hacía una cajita y me llegaba la torta de rosmi allá a Bogotá, y mis amigos siempre, digamos que les gustaba estar ahí porque les gustaba mucho la gastronomía y la cultura cucuteña. Nos hacían como un embalaje, nos mandaban hallacas, todo muy de la cultura nuestra allá en Bogotá. Allá hablaba mucho con mis amigos de la importancia de poder retornar en algún momento, no sabía cuándo iba a ser, y devolverle un poquito a esa Cúcuta que soñamos mucho. Y que en el colegio hablábamos mucho. Cuando yo estaba en séptimo en el colegio, hubo un alcalde, Pauselino Camargo, yo estaba en séptimo de bachillerato en ese momento, y yo conversaba mucho con los amigos, empezaba a leer un poco El Espectador, a mirar tantos retos de Colombia, que han pasado las décadas y aún no hemos resuelto el reto de la violencia que seguimos, muy marcado y en el corazón de lo que hoy en día nos atañe con el Catatumbo. Pero empezaba a leer un poco de eso, ¿no? Esa violencia que nos estaba afectando tanto, y eso seguramente despertó mucho en mí esa vena social. Tuve una docente, una profesora muy querida, la profesora Judith, en el colegio Calasanz, que nos inculcó mucho ese hábito de la lectura. David, mire, veo precisamente y conociendo un poco de la historia de David, David estuvo como corredor de bolsas, estuvo en las grandes ligas de la economía,
y de un momento a otro decidió venirse para Cúcuta. Ya nos había hecho un abrebocas, pero definitivamente, ¿qué lo impulsó para devolverse a su región y empezar a trabajar por ella? Sí, Mauricio, pues como les contaba, siempre como con esa curiosidad de volver. Cuando estaba como en octavo semestre, empezamos con amigos en la universidad, creamos un grupo de investigación en finanzas en la nacional, pero muy particularmente del mercado de capitales, que es todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores, y empezamos a llevar personas que ya estaban trabajando en el mundo financiero, en el mundo de la bolsa. Hacíamos conferencias en la nacional y eso nos dio como la puerta de entrada, y yo dije, ¿y por qué no hacer como unas pruebas en lo que es la bolsa? La pasantía la quería hacer allá. No había convenio con la Nacional y la Bolsa de Valores. Yo, digamos que patiné entre comillas ese convenio. Y esa vez de 4 practicantes, entramos 3 de la Nacional, yo uno de ellos y uno de la Universidad ICESI de Cali. Ahí se abrió las puertas después de ese convenio y después del paso nuestro. Mucha gente de la Nacional, muy buena, empezó a llegar a la Bolsa de Valores a hacer prácticas. Y mi primer trabajo, incluso antes de graduarme, fue ser corredor de bolsa. Fue algo muy bonito, fue la época en cuando Ecopetrol salió a bolsa, para que los que nos escuchan se ubiquen un poquito. Fue cuando Paz del Río fue comprada por Votorantim, que es una empresa importante brasilera. Hoy en día la volvieron a vender. Entonces, esa fue una época de 2 años, que fue mi primera experiencia laboral, recién graduado, junior en la mesa de dinero, era el más joven de la mesa de dinero, pero yo siempre tenía un vínculo muy cercano con Cúcuta. Por ejemplo, desde cuando comencé mi vida, digamos, como ciudadano mayor, con mi cédula, y empecé a ejercer el derecho al voto, yo siempre voté en Cúcuta. Yo siempre viajaba, estando en primer semestre, estando en la universidad, siempre viajaba a ejercer acá ese derecho como ciudadano del voto, y siempre muy conectado con lo que pasaba acá, y con una ilusión, y es poder aportar, poder transformar un poco, y digamos que aportar positivamente al entorno. En ese momento, pues el entorno podía ser la familia, podía ser el barrio, podía ser un poco más, pero siempre con la ilusión de poder transformar y aportar positivamente. Mire, David, nosotros conocemos, su familia siempre ha sido definitivamente una de las que aporta a la economía en Cúcuta, porque conocemos de muchas empresas. La más tradicional, Deportivos Kiwi, que hasta fue patrocinadora del Cúcuta Deportivo, le dio los uniformes en una época para poder lograr todos los objetivos que tuvo nuestro equipo. Es decir, sabemos que usted como economista ha querido siempre aportarle a la ciudad. Y cuando llegó, empezó una etapa en el tema público. Ha estado en varias entidades en donde le ha aportado al desarrollo. Estuvo en Indenorte como secretario de Educación, ahora también está en la administración municipal aquí en la ciudad de Cúcuta, en el área de vivienda, trabajando por las partes en donde se necesita ver el desarrollo, que son las zonas alejadas de Cúcuta. Y bueno, todo esto, ¿cómo ha influido precisamente y cómo lo está enfocando para seguir adelante aquí en Cúcuta? Lo primero fue la gobernación. Digamos que yo como cucuteño, hoy en día digo, Dios mío, qué miope y miope era, y muchas veces el cucuteño normal se queda con lo que hay en el centro de la ciudad y se pierde, digamos, la riqueza del municipio. El departamento no lo conocemos, vamos a un par de municipios, ¿cierto? Vamos a Chinaco, Tagramalote o Charema de pronto, si acaso Salazar, y de pronto hasta ahí. Y empecé a conocer muchos municipios, la provincia de Ocaña con toda su riqueza, el Catatumbo también con todo su esplendor. Y esa fue una oportunidad muy bonita para empezar a reconocer y, digamos, vivir de cerca los retos que uno se encontraba de pronto en un plan de desarrollo, que uno se encontraba de pronto en alguna noticia en el periódico, pero empezar a conversar con las comunidades. Los jóvenes para mí siempre ha sido importante, seguramente por eso valoro mucho el paso por el tema del sector deportivo, por el del sector educativo, naturalmente. Yo creo en la educación. Yo siempre tengo una frase que dice, la educación es el camino, ¿sí? Es como education is the way, y es porque es el camino. Yo siempre le digo, por ejemplo, a mi esposa, le digo, Jenny, amor, para mí la educación es un vehículo de transformación social. Una conversación que tenía con una madre de familia en el año 2023 de Los Patios, ella me decía, secretario, somos muy pobres. Y yo le decía, señora, sí, seguramente hoy a nivel económico su familia tiene pocos ingresos, pero estoy seguro que si usted siga apoyando a su hijo, porque el hijo ya está estudiando desarrollo de software, yo le decía, si sigue apoyando a su hijo como va, en 5 años de hoy ya no son pobres, y posiblemente en 10 años ha cambiado la historia de su familia. Siempre la educación conmigo ha sido un tema muy especial, conecto con ella. El deporte lo mismo, por lo que usted lo está diciendo. Y hoy en día vivienda ha sido genial, porque primero, aparte de conocer el departamento, es meterme
más de cerca con las diferentes comunas de la ciudad de Cúcuta, empezar también a poder compenetrarme más con la zona rural de Cúcuta. Es una oportunidad muy bonita, y reconociendo también los diferentes vacíos o las brechas que existen, cómo mejoramos la calidad de vida de una familia. Ahorita que estamos mirando temas como mejoramiento de vivienda, como titulación, es darle también la dignidad a esas familias a la hora de poder llegar a su casa y tener unas condiciones pues mínimas resueltas. Y lo otro es el motor que mueve la economía de lo que tiene que ver con la construcción. O sea, construir una vivienda está generando de manera directa un número de empleos importantes, indirecta a otros. Hay toda una cadena de producción que se está alimentando, y de ahí la importancia, digamos, del aporte del sector constructor, por ejemplo, al PIB, a la economía no solamente de la ciudad, sino del país. Digamos que esto, cuando uno está estudiando en la universidad y uno está con los libros, uno, digamos, se sueña con esto, tener la oportunidad hoy en día de vivirlo, pues para mí es una motivación permanente. Mire, ha estado en varios cargos, en el deporte como director de Indenorte, también es como secretario de Educación, es decir, ha saltado en varios sectores y ahora está en la vivienda. ¿Con cuál más se ha identificado usted? ¿Cuál ha sido como que el que más le ha generado satisfacción en todo lo que ha sido este trabajo? Yo creo, Mauricio, que si hubiese hecho hace un par de años, no sé, 10 años o más, un plan no hubiese salido como tan perfecto, por así decirlo. Porque tengo 3 pilares en los que yo creo. 1, el pilar del deporte, cultura y deporte, digamos, de la mano. 2, el pilar de la educación, como lo venía diciendo. Y 3, el pilar del desarrollo económico. Y creo que las 3 experiencias me han podido llevar a eso. Desde Indenorte tuve la oportunidad de hacer algo muy bonito, y fue traer un programa con la cooperación alemana que hasta ese momento no había existido en el departamento, y se llama Deporte para el Desarrollo. Ya nada más ese concepto de deporte para el desarrollo lo hace uno pensar diferente, porque yo crecí en el fútbol, crecimos desde los 7 años en la Escuela de Centrales Eléctricas con Pablito Cáceres, que era el profesor, y pues siempre me ha gustado el deporte. Mi papá deportista toda la vida, jugó en el Cúcuta Deportivo, entonces siempre en mi casa la vena del deporte ha estado. Pero no es lo mismo mirar el deporte como una plataforma para el desarrollo de una comunidad, para el desarrollo, digamos, de niños, niñas y adolescentes, y eso desde la mirada de la prevención. Entonces ahí conecto con una segunda experiencia que fue en la gobernación con Secretaría de Gobierno, y es la prevención de las violencias. Hay muchos tipos de violencia. Hoy en día estamos viendo una que todas son muy negativas, una que nos duele mucho, y es la violencia del desplazamiento. Pero hay muchas formas de violencia. Hay una que de pronto no vemos tanto, que es la intrafamiliar, porque pasa lamentablemente adentro de los hogares, pero hay otra más visible, reclutamiento, diferentes tipos de violencias. Entonces, tener la oportunidad desde la gobernación, cuando estuve en el 2016, de trabajar la prevención de las violencias, el diseño de programas para poder bajar, digamos, que esas afectaciones o vulnerabilidades, pues para mí ha sido una riqueza total. Cuando luego llego al deporte, era como mirar no solamente el deporte desde el alto rendimiento, que también es muy importante, y ahí tenemos unas fortalezas, el tema del judo, la gimnasia, el rugby, por ejemplo, sino también el deporte como una oportunidad de fortalecer un entorno protector. El entorno protector para los niños y las niñas es fundamental, pero ¿cómo lo fortalecemos? Con el grupo de amigos, con la escuela de formación deportiva, con la escuela de formación artística, ¿sí? Con los temas que ocurren alrededor también de las iglesias y la participación de los niños en ella. Entonces, cuando eso lo llevamos al tema de la educación, sin ser adivino que después iba a poder tener esa oportunidad, pues ha sido un mundo maravilloso. En educación, por ejemplo, mirando la red de docentes investigadores, cómo fortalecíamos con la Universidad Simón Bolívar. A propósito del podcast que ahora tocaremos, tuve ahí la oportunidad de invitar a la doctora Yolanda Gallardo, que es la directora de la Universidad Simón Bolívar, cómo empezar a fortalecer la red de docentes investigadores, porque adentro de las aulas los niños son curiosos, y por fortuna tenemos docentes en el departamento que tienen esa inclinación hacia la investigación, y eso nos puede permitir poder también aprovechar esas ventajas de los niños, aprovechar retos que tenemos en las subregiones. Por ejemplo, ¿qué pasa en el páramo de Santurbán? ¿Cómo podemos llevar ese reto del páramo de Santurbán a un, digamos, entre comillas, problema que se convierte en un proyecto de aula o un proyecto de investigación en esa escuela o en ese salón de clase? ¿Cómo podemos llevar, por ejemplo, un problema que ocurre en la zona de la provincia de Ocaña? Algo muy chévere que conocí, por ejemplo, alrededor de la mosca que visita la fruta, cómo dependiendo, digamos, del clima y las condiciones atmosféricas,
esa mosca visita más o visita menos y cómo eso le podría dar una serie como de indicadores al cultivador sobre cómo va el cultivo. Pero todo eso, digamos que puede ser el día a día. Si nosotros lo podemos aprovechar, la investigación es una herramienta para ello y tenemos, digamos que las condiciones dadas en nuestras escuelas y eso lo pude vivir en el 2023. Entonces, hoy en día yo no escogería una, sino que es la fusión, es la combinación. Yo siempre le hablo a los niños, a los jóvenes, que recuerdo mucho una clase de matemáticas en el colegio, estaba en sexto primaria, cuando nos explicaron la ley de los conjuntos. Ustedes recordarán la ley de conjuntos y entonces uno empieza como que a abrir la cabeza y hay un concepto que es la intersección. Yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad es lo bonito de aprovechar las diferencias, pero va a llegar un punto de intersección. Ese punto de intersección nos hace más fuertes. Ese punto de intersección que no es fácil, pero que si lo logramos construir entre todos, va a poder permitir seguramente llegar a un siguiente nivel. Mire, David, yo también quería preguntarle sobre el tema de historia, porque es que hay mucha gente que de pronto cree que David es una persona que llegó hasta ahora a la ciudad de Cúcuta y no. Toda su familia le ha aportado a esta ciudad. El tema de la marca de Kiwi ha estado presente en muchos deportes, no solo en el fútbol, sino también en el rugby y en otras disciplinas deportivas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de la mano también? Fue director de Indenorte, tuvo la oportunidad, pero también usted vio crecer su familia, su señor padre, su hermano, todos aportándole también al deporte en esta región. Sí, desde muy pelado, por ejemplo, cuando no se llamaban Motilones, recordarán que es Cañoneros, Kiwi vistió Cañoneros, recientemente con Motilones del Norte, el 2005 cuando el Cúcuta Deportivo queda campeón de la B y luego hace el paso al siguiente semestre a la A en el 2006, fue con Kiwi también, y pues el rugby es una historia muy reciente, tiene mucho que ver con la llegada de mi hermano a la empresa. Hoy en día en la ciudad tenemos, digamos que una oportunidad bonita y es el paso de la primera a la segunda generación de las empresas. Hay empresas que están viviendo, de hecho, algunas han pasado por el podcast, le menciono dos, que están en la transición entre la primera y la segunda generación. TNS, seguramente la primera empresa tecnológica de la ciudad de Cúcuta, hoy en día está en esa transición de la primera generación, que es el ingeniero Edgar, a Giovanni, su hijo, también es ingeniero. Otra que también pasó por el podcast, Gustavo Mejía, tiene una industria muy, muy tecnificada en Colombia, alrededor de las suelas industriales, de todo lo que es el zapato industrial, ¿sí? Grupo Nova, por ejemplo, es más conocida, y Gustavo también está en ese paso de la primera generación, que es él como fundador, a su segunda generación. Entonces, todo esto, digamos, llevado a la historia de mi familia, pues tiene mucho que ver. Yo siempre cuando cuento la historia de la empresa familiar, la parto en dos, y es la fundación, los primeros 15 años con mi papá como exfutbolista, con los amigos, con la gente que lo conoce como Kiko Alvarado, se llama Luis Alejandro, pero la mayoría de los amigos le dicen Kiko Alvarado en todos lados, en San Eduardo, que aún juega el torneo de veteranos, gracias a Dios, Kiko Alvarado es una figura conocida, pero la segunda mitad con la llegada de Rafael Alvarado es mi hermano, los amigos le dicen Kiwi, sí, le dicen más Kiwi a él que a mí la mayoría me dice David, uno que otro Kiwi, pero a mi hermano le dicen más Kiwi, así como a mi papá le dicen Kiko Alvarado, a él le dicen Kiwi. Y entonces la segunda mitad de la empresa es el liderazgo de mi hermano, la llegada de Rafa, que nos da la oportunidad de conocer un nicho de mercado. Hay una frase muy, muy conocida en mi casa, mi mamá ya falleció, pero mi mamá, que en paz descanse, siempre recordaba en los almuerzos que a mi papá un día le dijo a Rafael, no pierda tiempo con eso. Y eso era el rugby, porque cuando Rafael empezó con el rugby, pues mi papá le estaba hablando de la evidencia en el momento, y era que no había mercado. O sea, nadie compraba rugby. La mentalidad de una persona, digamos, normal, tradicional es, pero ¿para qué hace algo que no se vende, cierto? Eso no tenía sentido, pero Rafael tenía una visión mucho más allá y estaba, digamos, que construyendo lo que iba a ser más adelante un nicho de mercado, no solamente en Cúcuta, sino en Colombia, de tal forma que hoy en día, desde Cúcuta, se hace la ropa desde hace 15 años de la Selección Colombia de Rugby. Desde Cúcuta, la ropa hecha por Kiwi en Cúcuta con talento local, estuvo en los Olímpicos de Brasil, fueron los Olímpicos del año 2014, fueron prendas avaladas a nivel internacional, o sea, desde Cúcuta enviamos una muestra de esos uniformes a Irlanda, en Irlanda le hicieron todas las revisiones y fue aprobada para que fueran usadas posteriormente en los Olímpicos de Río. Entonces todo esto, que solamente es un ejemplo, pero alrededor de Cúcuta pasan muchas cosas, y a propósito de esa pregunta, Mauricio, pues eso me llevó
a crear este podcast que hoy en día llevamos ya con mi equipo de trabajo 29 invitados. Se llama Yo Creo en Cúcuta. Ustedes pueden ver acá en la gorra. Yo Creo en Cúcuta es el nombre del podcast y es empezar a contarle cosas buenas a la ciudad, desde el talento de las personas, que tenemos gente muy talentosa, como también marcas, industrias, digamos que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Eso es muy importante y lo que usted decía, el nicho de mercado. Usted vio un nicho de mercado precisamente para mostrar las cosas positivas de Cúcuta por medio de las nuevas tecnologías, de esas entrevistas, de mostrar gente que de pronto no tenía la visibilidad y que ha trabajado por Cúcuta. Sabemos que esta fue una de las razones, pero ¿cómo le ha ido en este podcast? ¿Cómo ha sido todo este trasegar durante este tiempo en donde usted está mostrando a diversas personalidades aquí en la ciudad de Cúcuta? Pues mire, uno de los invitados, de estos 29 invitados, ha sido Fermín Alviares, es amigo, que es comunicador, pues se está formando como comunicador. Y Fermín dice en el episodio de él, pues que lo que más vende es el amarillismo, el muerto, el accidente y todo esto. Pero pues yo quería buscar era lo otro, ¿no? Era contar lo positivo y que algún cucuteño que estaba pensando en irse de Cúcuta dijera, venga, un momento, hay cosas muy buenas. O el cucuteño que estaba por fuera, porque los tenemos en cualquier parte de Colombia e incluso muchos cucuteños fuera del país, pues que también dijera, miren, en Cúcuta también hay cosas muy buenas. Esto bueno, por ejemplo, como el tema del software o el desarrollo de videojuegos, no solo pasa en Medellín o en Bucaramanga, pasa en Cúcuta. Pues el tema, por ejemplo, como Grupo Nova, que es una empresa tecnificada en calzado, pues lo tenemos en Cúcuta. O una persona como Yanel López de J-Lo Shoes, que es una marca de calzado femenino, también pasa en Cúcuta y envía su calzado a Chile, a Centroamérica. O por ejemplo la historia de Janet de Istana, pues que también la conozcan, que no es fácil, emprender es muy difícil. Mauricio, usted también es un emprendedor desde las comunicaciones, sabe que es difícil, pero también hay muy buenas historias que es importante conocer. He intentado hacer como un barrido con diferentes sectores, no solamente los empresarios. He tenido un par de contenidos sobre gastronomía, que creo que Cúcuta en la última década en especial, puede que llevemos 20 años, pero en la última década en especial hemos tenido un crecimiento en la oferta gastronómica que cualquier ciudad de Colombia envidiaría. Una ciudad mediana como nosotros hoy en día tiene una oferta de muy alto nivel, lo reconoce la gente cuando viene a visitarnos. Entonces, por ejemplo, he tenido personas como el chef que el año pasado fue reconocido como el mejor chef de la ciudad, Juan Lizarazo, es un joven que se formó en el SENA, que ha trabajado en restaurantes importantes de la ciudad. Hoy en día está emprendiendo, ya es como un consultor de otras marcas de restaurantes. Entonces, no es solamente el empresario tradicional que ha hecho un trabajo por muchos años, sino también la gente que está comenzando. Y pues no puedo dejar por fuera temas como, por ejemplo, la academia. Por eso tuve a la rectora de la Unisimón o la directora de la Unisimón. Hay sectores que aún no he abordado por tiempo, pero abordaré. El deporte, por ejemplo, aún no ha estado, pero va a estar, va a ser protagonista, y la academia va a ser seguramente un capítulo especial con próximos invitados. Mire, precisamente usted me habla de muchos factores que usted tiene en cuenta para poder hacer este proceso de escogencia, pero sabemos que este podcast poco a poco se ha ido posicionando. Mucha gente lo llama para decir, ¿qué tengo que hacer para poder estar allí? ¿Cómo tiene usted en cuenta a los invitados? ¿Cómo hace esa selección para poder mostrar de la mejor forma a las personas en Cúcuta? Yo tengo una premisa y es una invitación que le hago a los cucuteños, y es cuáles son las conversaciones que nosotros deberíamos tener como ciudad, deberíamos tener dentro del grupo de amigos, deberíamos tener de pronto al interior de la familia, y son esas conversaciones que intento llevar al podcast. Por ejemplo, cuando tuve invitado a Humberto Posada de Veolia, yo siento que el tema de la economía circular, el tema de buscar cómo podemos tener una gestión eficiente de los residuos, lo que hace, por ejemplo, la empresa en la ciudad, son temas importantes, y por eso Humberto fue el invitado número 2. Cuando tuve la oportunidad de conversar con Andrés Gutiérrez de WIDI, que fue otro invitado inicial, la gente de pronto hoy en día ve un edificio grande en la Acero, bonito, ahí en todo el puente, subiendo al Club Tenis, pero la gente no sabe que esto lleva un trabajo detrás muy fuerte, que el edificio es nuevo en Cúcuta, pero que ese trabajo no nació ayer, que llevan 10 años, que generan empleo, que exportan servicios. Entonces, cuando un joven de pronto en un colegio de la ciudad dice, ay, pero es que en Cúcuta no hay nada para hacer, yo le quiero mostrar referentes, y yo creo que eso es lo que más me motiva. Víctor Gutiérrez es un invitado reciente. Con Víctor trabajamos temas que tienen que ver con construcción de paz, y Víctor me dijo el año pasado una vez, hermano, estoy como aburrido,
no estoy seguro si creo en Cúcuta. Y eso para mí, Mauricio, fue como una alarma. Yo dije, esto no puede pasar. O sea, me lo dice una persona que conoce el departamento, que ha estudiado mucho, que ha paseado por muchas partes del departamento, que tiene una formación académica bastante rigurosa y está dudando qué puede pensar un joven que de pronto apenas va a salir del colegio, cómo estará. Y creo que ahí es importante las narrativas, empezar a mostrar buenos referentes, que los buenos referentes puedan ser no solamente los que la gente ve, digamos, en una noticia negativa porque capturan a alguien o, sí, o porque hacen ruido por alguna cosa o de pólvora en diciembre, sino porque también están pasando cosas muy buenas y que los niños, las niñas, los adolescentes de la ciudad diga, yo quiero parecerme a ese empresario, a esa empresaria, a ese deportista, a esa deportista, y que con orgullo podamos decir que Cúcuta tiene muchas cosas, una de ellas el talento. Por eso, por ejemplo, tuve recientemente a John Jairo, profesor de la Francisco, porque John Jairo ha hecho un estudio bastante intensivo, bastante dedicado a lo que es la violencia armada en el Catatumbo, antes como periodista en La Opinión, actualmente que ya está fuera de ella, pero sigue investigando. Entonces siento que es importante conocer el contexto. Nosotros no podemos darle la espalda a los retos como la violencia, si los entendemos, son muy complejos, son retos que tienen muchas aristas, pero si empezamos a abordarlos, a estudiarlos, a comprenderlos, seguramente podemos entre todos buscar un camino alternativo. Eso es muy importante, David, ¿sabe? Porque todos sabemos que Cúcuta tiene una problemática muy grande de violencia, la imagen que tiene la ciudad en realidad a nivel nacional no es la mejor y con esto se contrarresta un poco todos estos efectos negativos y se genera entonces la confianza y sobre todo que la gente crea en Cúcuta y se quede acá para poder entonces seguir promoviendo la ciudad. Esto es importante, ¿no? Hacer este tipo de ejercicios y que se siga entonces fundamentando este mensaje. Yo creo en Cúcuta. Yo creo en Cúcuta también es para el cucuteño que está por fuera, porque de pronto ya salió del país, salió de la ciudad, pero siempre hay un arraigo. Hay familia que de pronto sigue acá en la ciudad, o está el cariño. Hay unos amigos, hay una colonia de cucuteños en Washington, D.C., bastante especial, tienen muy buenos trabajos, ellos se conectan muy bien con el podcast, es gente que está como muy fiel, esperando el nuevo episodio para consumirlo. Son personas también que están atentas a poder sumar, a cómo se pueden conectar, cómo podemos hacer una red entre todos para sumar a la ciudad. Me parece que es como un espacio propicio para proponer esas conversaciones, por eso insisto mucho en una frase, y es que somos lo que conversamos. Entonces, si hay temas importantes en la ciudad, debemos conversarlos. Si hay temas estratégicos, por ejemplo en el CUE, el Comité Universidad Empresa Estado, los temas importantes tienen que tocarse en el CUE, porque es el centro para que también la academia, para que también la investigación nos ayude a pensar los problemas. Entonces, no solamente en el CUE, lo que habla un taxista cuando va con su carro y de pronto un pasajero, pues que sean temas importantes, no solamente los temas álgidos, los temas negativos, los temas que de pronto hacen parte pues del reto gigantesco de la seguridad, sino también los temas positivos. Qué bonito sería cuando llega un turista al aeropuerto y que un conductor de taxi lo recoge y le pueda contar algo positivo. De repente eso positivo lo puede encontrar en Yo Creo en Cúcuta. Algo muy importante para decirle a las personas y es precisamente eso. ¿Qué capítulo debería ser obligatorio para todas las personas para que lo vean y que digan, hombre, hay que creer en Cúcuta? Bueno, es que todos los capítulos son especiales, pero por ejemplo, con Francisco Hunda de la Andi, que es un buen amigo, también economista, Francisco lleva hace mucho rato, digamos, en la cabeza del gremio empresarial en la ciudad, con un relacionamiento directo con alcalde, con gobernador, con otros gremios también. Francisco conoce muy bien y con él hacemos casi que una radiografía que los invito a que vayan a ese episodio. Busquen Yo Creo en Cúcuta en Spotify, Francisco Hunda, y él hace ahí, digamos que yo les pregunto a todos por qué creer en Cúcuta. Entonces Francisco hace una respuesta bastante detallada. Yo no dejaría por fuera el de John Jairo, que es muy reciente a propósito del desplazamiento en el Catatumbo y de esta guerra bastante fuerte del Catatumbo, porque como les decía, es entender un poco más el contexto, reconocer que tenemos esa condición y empezar a mirar también alternativas. Por ejemplo, el de Víctor es un poco más del otro lado, ¿no? Cómo construimos temas que nos puedan llevar a dejar de ser violentos, porque a veces uno dice, ay, sí, el enfrentamiento que hubo o el petardo que sonó, pero de pronto en la casa también estamos siendo violentos de otra manera y estamos colocando otro, entre comillas, petardo en la relación con la pareja, en la relación con los hijos.
también como empezar un poco a reconocer que podemos aportar desde lo personal, que era una de las preguntas finales que le hacía a Víctor, ¿no? Porque si nos quedamos solamente viendo el conflicto armado, pues pensamos que nosotros somos espectadores. Y es muy peligroso ser espectador. Como yo, desde el rol que tengo como padre de familia, como servidor público, como empresario, como estudiante, como docente, como rector de un colegio, en fin, cada uno con su rol, cómo le puede aportar a ese contexto de violencia, y seguramente ahí también hay unas soluciones. Y para mencionar unos más, me parece fundamental, por ejemplo, escuchar a una persona como Janet López, una persona que llegó a propósito del desplazamiento. Ella que nació en Tibú, llegó, digamos, de una zona rural, llegó al centro de Cúcuta, hoy es una empresaria, genera empleo. Me parece que todos tienen su tinte muy especial. Juan Jorge Cuesta es un cucuteño que está en Medellín. La pregunta es, ¿por qué lo entrevisté si está en Medellín? Es porque él como cucuteño nos está dejando muy bien representados a nivel cultural. Tiene un movimiento, una fundación llamada Timbalé, hace unos procesos allá en Medellín, que en algún momento yo sueño con poder estar de pronto en otro lugar y traerlo, invitarlo y decir, Juan Jorge, eso que hace allá en la Comuna 13, venga a Cúcuta, llácalo acá y empecemos a construir confianza con pilares como en este caso la cultura, la educación. David, mire, en esta charla tan amena uno pues escucha muchísimas razones, justificaciones y todo lo que usted nos está contando, pero ¿a usted qué le motiva levantarse todos los días para seguir trabajando por esta ciudad? Hay algo que es como mi medidor, y es cuando me voy a dormir, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, a la Virgen, que es mi credo católico, y yo digo, ¿por qué le voy a agradecer hoy? ¿Cierto? Y casi que en esa oración de la noche encomiendo el día siguiente. Para mí, mi mamá me dejó, o nos dejó a mi hermano y a mí, algo muy lindo que fue la formación en la fe, y nosotros, pues, digamos que todo lo entregamos en manos de Dios. Entonces, de la mano de Dios me siento más tranquilo, y cuando amanece un día, coloco ese día en las manos de Dios para poder servir. Yo me siento feliz, y lo que me motiva es poderle servir a una persona. Estoy en un barrio, por ejemplo, este lunes, si vamos a ir a un barrio como la Divina Pastora, poder llegar e impactar. A veces gracias a Dios y a la oportunidad también del trabajo, pues podemos impactar no a una, sino a una decena de familias o a cientos de personas. Esto es lo bonito y la responsabilidad de lo público, que uno puede hacer una acción y esa acción digamos que se irradia e impacta a muchas personas, pero por lo menos tener esa convicción de hacer un trabajo bien hecho, pero con ese sentido de la responsabilidad, que podemos estar impactando positivamente a alguien, eso me da a mí, digamos que toda la motivación para seguir un día más. Mire, David, ya para finalizar, usted dijo algo muy importante. En su podcast, usted a todos los invitados les pregunta, ¿usted por qué cree en Cúcuta? Pero ahora yo le pregunto a usted para finalizar, usted, David Alvarado Muñoz, ¿por qué cree en Cúcuta? Mauricio, no sé en qué momento, pero desde muy pelado yo empecé a sentir un arraigo con Cúcuta, más allá que nací acá, que soy cucuteño, pero como que las fibras se hicieron más sensibles en algún momento, y yo siento que eso pudo haber sido entre séptimo y octavo. Por eso mencionaba a la profesora Judith, yo creo que ella, que nos inculcaba mucho de ser sociales, de la lectura del contexto, de entender lo que pasaba, al punto que en algún momento yo le dije a mi mamá y a mi papá que yo pensaba ser cura, yo pensaba irme como al seminario, pero más allá de querer ser cura, era como entregarme a los demás, como el servicio a los demás. Entonces, cuando yo comienzo a conocer mucho de Cúcuta, para mí, Norte de Santander tiene todo que ver con Cúcuta, porque acá en Cúcuta es como la caja de resonancia de todo lo que pasa en Norte de Santander. A Norte de Santander le conviene que a Cúcuta le vaya muy bien, y viceversa. Entonces, hoy en día yo siento que tenemos unos activos alrededor de ciertas verticales. El tema, por ejemplo, de la minería es supremamente importante. Ojalá que tengamos más adelante unas condiciones dadas favorables para poder aprovechar. Unos temas que también tienen que ver con la arcilla, supremamente favorables. Tenemos una tierra muy rica, no solamente el arroz, que hoy en día pasa unos retos con una amenaza, que tiene una plaga que la está amenazando, sino también, por ejemplo, con el cacao, con la palma. Digamos que lo que hemos desarrollado a través de lo que llamo yo la Cúcuta emergente, una fortaleza en la moda. Cúcuta tiene particularmente una fortaleza en lo que es confección, calzado y marroquinería, que a veces no le damos el valor que tiene. Un jean que tiene el lavado acá en Cúcuta
no tiene nada que envidiarle a cualquier otro jean de cualquier ciudad de Colombia. Incluso mucha gente viajaba a Medellín a comprar jeans cuando los jeans de Cúcuta son mejores o iguales que los de Medellín, o incluso se hacen en Cúcuta y luego se llevan a Medellín. Entonces el tema de moda es supremamente importante, pero hoy en particular yo siento un compromiso y una emoción con los jóvenes. Yo siento que los jóvenes hoy están viviendo un momento que tenemos que seguirlo, digamos, impulsando, seguirlo apoyando, que tiene que ver con los servicios. He tenido la oportunidad los últimos 3 años puntualmente de apoyar a algunos grupos de jóvenes que se están formando como desarrolladores de software, que se están formando en desarrollo de videojuegos. Ahí, en ese tema, que es un tema bastante de propiedad intelectual, mucho de lo intangible, porque finalmente pues el ladrillo lo podemos tocar, pero es un tema como el desarrollo de software, es un intangible, pero ahí tenemos una potencialidad. Por eso uno de los capítulos del podcast es con una persona que no es empresario, pero que es la cabeza de una empresa. Es una empresa que es paisa, pero en Colombia esa empresa tiene más de 1.000 empleados. La pregunta puede ser, ¿y por qué invité a Ferney? ¿Sí? Porque es que esa empresa en Cúcuta ya está llegando a los 100 empleados. Y hoy en día son 100 jóvenes que son cucuteños, que se formaron acá, que están generando, digamos que un ingreso acá y están moviendo la economía local. Y si esta empresa, digamos que tiene clientes muy grandes a nivel país, puede hacer esto, pues cualquier otra empresa puede decir, oiga, en Cúcuta hay talento, en Cúcuta hay jóvenes que se están formando y pueden llegar acá a buscar ese talento en estos temas puntualmente de tecnología. Entonces, con tecnología, digamos que yo cierro un componente de diferentes verticales que a mí personalmente me emociona muchísimo. A propósito de que me gusta comer, pues la gastronomía, como ya lo decía, creo que es algo transversal y es como cerrar con broche de oro para que un inversionista, dadas las condiciones, claramente ahí llegamos al tema de los retos, que tenemos que trabajar mucho en el tema de seguridad, pero dadas las condiciones, un inversionista puede llegar a Cúcuta y puede encontrar diferentes verticales de negocio en las que se puede desarrollar. David, pues muchas gracias por mostrarnos otra faceta. Usted siempre está de entrevistador, pero hoy fue el entrevistado porque queríamos conocer un poco más de quién es David Alvarado Muñoz, pero su mensaje final para todas las personas aquí en esta región. Muchas gracias. El mensaje es de positivismo. En estos días escuchaba al alcalde de Tibú en medio de toda esta emergencia. Y yo buscaba sacar lo bueno del mensaje del alcalde Richard, ¿sí? La invitación es a mirar ese vaso medio lleno. Como yo les digo, depende de cada uno, ¿sí? Depende de cada uno, pero mi invitación sería esa para poder empezar a reconocer y a construir entre todos la Cúcuta emergente que vaya más allá del titular negativo en un noticiero nacional o en un periódico, y es que todos los valores que tenemos en Cúcuta los podamos colocar al servicio de las personas que están alrededor y seguramente entre todos poder llegar a esa intersección, como aquella propuesta de la ley de los conjuntos, en que la intersección nos permita construir una Cúcuta donde todos podamos decir, hombre, soy cucuteño con muchísimo orgullo, no importa si estamos acá o en cualquier parte del mundo. Así que la invitación es a creer en Cúcuta. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, pues ahí quedamos precisamente y vamos a seguir hablando con más personajes acá en este podcast Yo Creo en Cúcuta.